A punto de salirse con la suya, el miedo los paralizó. Una fuerza brutal estaba parada enfrente de ellos. Solo pensaron en correr, pero siempre hay alguien más lento. El nahual se haría de él. El nahual y el hijo desobediente, escrita por Norberto García. Hay una frase que dice: lo más triste de una traición es que nunca proviene de tus enemigos. Mi padre siempre me dijo que lo más valioso de la vida no es lo material. Hay cosas como la lealtad y el valor de nuestra palabra, la cual, si la honramos, nos convierte en hombres cabales. La historia que a continuación te contaré sucedió a mi familia y para mi padre aún es un recuerdo doloroso. Sucedió ya hace muchos años, en una pequeña comunidad en el estado de Guanajuato. Mi padre, siendo un joven, acostumbraba a reunirse por las tardes con un grupo de amigos para conversar, para salir de pesca o cacería. Al vivir en el campo de manera sencilla, ocupaban sus pocos tiempos libres que sus labores le permitían para juntarse de una manera sana. Pero pronto sus pasatiempos dieron paso a cosas que los jóvenes suelen hacer para divertirse. Pues algunos muchachos recién llegados al pueblo los comenzaron a enviciar, jugando baraja y ofreciéndoles alcohol. Sin darse cuenta, mi padre fue cambiando. Al volverse rebelde e irrespetuoso, dejó de obedecer a su madre, quien se encargaba de su crianza prácticamente sola. Ella siempre lo había tratado con amor, pero mi padre estaba muy rebelde y en ocasiones ni siquiera llegaba a dormir. Mi abuelo, quien trabajaba en Guadalajara, al enterarse de todo el desorden y mala actitud de mi padre, llegó un sábado muy de mañana. Mi padre se había quedado bebiendo y regresaba trasnochado, como a eso de las 6 de la mañana, sin imaginar lo que le esperaba. Al entrar a la casa, mi abuelo ya lo estaba esperando con una reata de esas que usan para amarrar a los caballos. Al verlo, mi papá se puso pálido, hasta la borrachera se le bajó, debido a la fuerte impresión. De inmediato mi abuelo le llamó la atención y le reprochó su mala actitud. Mi padre solo escuchaba con la cabeza mirando al piso, sin decir nada, pero todo se descontroló cuando mi abuelo tomó la riata y con ella comenzó a azotarlo de una manera brutal. Al ver la dureza y severidad del castigo, mi abuela corrió a quitárselo, pero mi abuelo estaba cegado por la rabia y el coraje. La empujó dejándola tirada en el piso. Así transcurrió el día, mi padre molido a golpes y mi abuela curando sus heridas. Pero las heridas que mi padre tenía no eran solo en su cuerpo, también estaban en su corazón, porque lejos de servir el castigo dado por mi abuelo, este provocó que se fuera de la casa con apenas 16 años. Lleno de resentimiento, sin comprender que sus padres solo buscaban lo mejor para él, siendo casi un niño y sin tener a dónde ir, se vio en la necesidad de dormir a la intemperie en una encina de uno de sus amigos donde se apilaba el zacate. Si bien no eran las mejores condiciones, tampoco se quejaba, pues entre las cosas que pudo sacar de su casa estaban sus anzuelos y un viejo rifle calibre 22 que el finado de su abuelo le había regalado, por lo que se pasaba el día entero de cacería y pescando algunas veces en un pequeño arroyo de la comunidad. La necesidad y las ganas de demostrar a su familia que no necesitaba de ellos lo hizo conseguir trabajo como ayudante de albañil para sostenerse.
Su madre trató en más de una ocasión pedirle que volviera, pero entre más le insistía, más crecía el orgullo de mi padre, que luego de algunos días consiguió un lugar donde vivir. Sus largas jornadas lo dejaban exhausto, pues al haber decidido vivir solo, sus obligaciones lo mantenían ocupado, sin tiempo para sus antiguos hábitos. Sus amigos, por otra parte, disfrutaban derrochando en bebida, apostando en las cartas o en los palenques. Mi padre no entendía, pues la mayoría de los muchachos andaban con dinero. Lo extraño, que sabía que ninguno de ellos trabajaba. Mi padre, lleno de curiosidad y seducido por ese estilo de vida que llevaban sus amigos, les preguntó cómo hacían para darse todos esos lujos. Ellos solo se reían diciendo que trabajaban. Mi padre les dijo que él también deseaba un trabajo como el de ellos. Fue cuando el mayor de ellos puso un gesto serio y le dijo: «Está bien, veremos si es verdad que tienes agallas». Él le dijo que lo esperaba al día siguiente en cuanto la tarde cayera cerca del arroyo y que tenía que llevar su rifle porque irían de cacería. Mi padre se quedó pensando en las palabras de su amigo, pero una fuerte curiosidad se apoderó de él. Al día siguiente recibió la visita de su padre, quien había vuelto del pueblo. La tensión entre ambos era evidente, pues era igualmente orgulloso y ninguno daba su brazo a torcer. Su padre le dijo que su madre sufría mucho por su ausencia, pero mi padre le respondió: «Tú me dijiste que si quería hacer mi voluntad, me fuera de la casa. Y ahora te voy a demostrar que puedo salir adelante sin tu ayuda». Mi abuelo, muy decepcionado, le dijo que estaba bien. «Si eso es lo que quieres, solo te voy a dar un último consejo. Lo que siembras en esta vida, aquí mismo la cosecharás. Si has decidido que lo que te enseñan tus amigos es mejor que lo que recibes en esta casa, está bien. Solo espero que nunca te arrepientas». Y se marchó. Mi padre no quiso hacer caso a las palabras de mi abuelo y con más decisión siguió su plan. Ya por la tarde, casi oscureciendo, esperó a sus amigos en el lugar acordado. Eran un grupo de 5 muchachos que llegaron a los lomos de sus caballos. Uno de ellos llevaba jalando otro caballo, el cual se lo entregaron a mi padre, que aún sin tener claro de qué se trataba, se subió al caballo y lo siguió a todo galope. Así anduvieron por un par de horas. Los caballos se veían cansados, pues se veían algo sofocados. De pronto, a lo lejos, se observaban unas luces de un pueblo. Ya estando a punto de llegar, le explicaron a mi padre sus intenciones, y era robar ganado. Robar ganado que la gente tenía suelta por el cerro, o en ocasiones que estaban circulados solo con algunas alambradas. Mi padre no tuvo tiempo de negarse, pues en el fondo sabía que eso estaba mal, pero ya estaba ahí y no le quedó de otra que seguir a sus compañeros, quienes ya se notaban diestros, pues rápidamente cortaron algunos alambres y comenzaron a arrear algunas reses. Poco a poco, el temor de ser descubiertos se convirtió en adrenalina al haberse salido con la suya. En el trayecto de regreso parecía interminable. Entre brechas y monte, las reses avanzaban a paso lento mientras emitían fuertes bramidos. Mi padre sudaba frío, lleno de nerviosismo. Sus amigos, al ver su cara de preocupación, se burlaban de él. Ya casi amanecía, cuando llegaron a un rancho muy grande, donde fueron recibidos por un hombre, quien era quien les compraba todos los animales que robaban. Joaquín, el muchacho que los dirigía, conversaba con él,
los cuales se veía que se conocían desde hacía mucho. Luego de algunos minutos, regresó donde estaban todos los demás y les repartió una fuerte suma de dinero. A su regreso al pueblo, celebraron por varios días. Eran otros tiempos, pero mi padre cuenta que jamás en su vida había visto tanto dinero junto. Muchos dicen que el trabajo es empezar, y así sucedió. Mi padre, ya con el paso del tiempo y los robos, se había acostumbrado a su nueva vida. Actuaba como si no tuviera conciencia de lo mal que hacía. Mi abuela, a ver el camino que tomaba mi padre, lo fue a ver, pues era más que evidente que andaba en malos pasos, pues gastaba manos llenas y no se sabía que estuviera trabajando. Mi abuela trataba que mi padre entrara en razón, pero éste respondió que él sabía cuidarse solo. Su madre insistía diciéndole que se cuidara, porque tenía un mal presentimiento. A mi padre no le importó, y lleno de arrogancia, le dijo que no se metiera en su vida. Pero todo estaba a punto de cambiar, dado que la gente de los alrededores estaba tras sus pasos, sobre todo los dueños de los ranchos, que habían sido perjudicados ya en más de una ocasión. Los habían balaceado y perseguido, pero los muchachos seguían tentando su suerte, pues se habían acostumbrado al dinero fácil, por lo que esta vez decidieron robar a personas que no representaran ningún tipo de riesgo, como mujeres y ancianos. Era una noche de diciembre. El viento soplaba con fuerza, provocando que el frío calara hasta los huesos. Mi padre y sus amigos habían decidido robar en un pueblo vecino de apenas algunas cuantas casas, que para ese tiempo no contaban con servicio eléctrico. Por ende, sería más sencillo pasar desapercibidos. Debido a que no querían sorpresas previamente, habían ubicado la casa de un anciano que vivía solo a las afueras de esa comunidad. Luego de hablar lo que debían hacer y hacia dónde emprenderían la huida, aprovecharon para darle un trago a una botella de mezcal, que se pasaban de mano en mano. Uno de los muchachos, que era el más joven, se mostraba ansioso y dijo al mal paso darle prisa. Todos montaron sus caballos, avanzaron algunos metros. Después rodearon la casa del anciano, en la que se veía una luz de una lámpara que brillaba en el interior de la vivienda. De pronto Miguel, uno de los muchachos, hizo una seña para que se detuvieran. Al parecer, había visto algo que se acercaba a ellos. Se trataba de un perro muy flaco y pequeño. Lo extraño era que no ladraba, tan solo los miraba fijamente en aquella noche fría. Su mirada era muy inquietante y los ponía muy nerviosos. Pero luego de unos minutos, y al ver que no representaba ninguna amenaza, decidieron seguir con su plan, pues la luz en el interior de la casa se había apagado, por lo que pensaron que el viejo ya estaría durmiendo. Rápidamente Miguel y Francisco abrieron lentamente la puerta del corral, que era con unas cuantas tablas amarradas con alambre. Lo cierto que al interior se encontraba lleno de cabras y borregos, que los jóvenes comenzaron a arriar con mucho sigilo, poco a poco. Los animales salían mientras mi padre y los demás muchachos arriaban el ganado. La luna se aclaraba. De momento parecía que se habían salido con la suya, pues ya habían avanzado algunos metros. Estaban a punto de salir de los linderos del pueblo, donde previamente
habían hecho un portillo derrumbado, parte de una cerca, para cortar camino y no ir por la brecha que comunicaba con el pueblo vecino, cuando una fuerte ráfaga de viento se dejó sentir, sacudiendo con mucha fuerza las ramas de los árboles, que se desquebrajaban, poniendo nervioso a los caballos y haciendo que Miguel cayera al suelo. De pronto, los borregos y las cabras comenzaron a balar y a dispersarse entre los inútiles intentos de los jóvenes por juntarlos. Era como si algo los asustara. Mi padre dice que en medio de los animales se encontraba el perro que habían visto afuera de la casa. Lo extraño era su aspecto, pues sus ojos ya no eran los mismos, ahora se veían rojos, un rojo demasiado intenso. Pero lo más inquietante y perturbador era cómo de la nada empezó a crecer de una manera descomunal, mostrándose amenazante, pues su hocico era enorme, de una gran dentadura, además sus brazos largos y provistos de enormes garras, por lo que Francisco abrió fuego, pero su arma, al igual que la de los demás, estas se atascaron, provocando gritos de terror y desesperación al ver lo que tenían enfrente, además de los animales que corrían en todas direcciones. De la misma manera los caballos parecían haber enloquecido y huyeron a toda velocidad. Mi padre trató de ayudar a Miguel, quien solo miraba perplejo a la bestia sin poder moverse, y ésta avanzaba lentamente hacia él. Mi padre le gritaba a su amigo para que éste reaccionara, pero todo fue inútil, pues aquella bestia intentó atacar a mi padre tirándole sendos zarpazos, a quien no le quedó de otra que huir, dejando a su amigo Miguel a su suerte. Mi padre cuenta que todo sucedió tan rápido, pero a la vez parecía una eternidad, donde el miedo se apoderó de todos. Que cuando alcanzó a sus compañeros, les dijo que regresaran a buscar a Miguel. Pero estos todos se negaron. Pero sin duda, lo que más le sorprendió a mi padre fue la indiferencia que mostraron, pues lejos de mostrar tristeza, habían decidido irse a beber, sin mostrar el más mínimo remordimiento por abandonar a su compañero. Ahí recordó las palabras de mi abuelo, al darse cuenta que en realidad los que decían ser sus amigos solo se veían por sus propios intereses. Los días transcurrieron sin tener noticias. La conciencia de mi padre no lo dejaba descansar, y por más que intentaba convencer a los demás muchachos que regresaran a buscar a Miguel, nadie aceptó, por lo que decidió él mismo ir a buscar respuesta para descubrir lo que había ocurrido con su amigo. Lo cierto es que a este parecía habérselo tragado la tierra. Volvió al pueblo e intentaba sutilmente saber si alguien sabía lo que había ocurrido aquella noche. La gente rumoraba que gente había tratado de robar al viejo Sisto, pero que inexplicablemente los ladrones habían huido. El viejo Sisto es una persona muy amable, pocas veces viene al pueblo. Ya no ve muy bien y se le ve muy cansado. Qué bueno que tuvo suerte de que los ladrones no le hicieran nada a él. Mi padre nunca fue a la casa de Sisto. Quedó conforme con que aquel viejo no había tenido nada que ver. Mi padre volvió al pueblo, decidido a dejar su pasado. Volvió a la casa de sus padres, pero las consecuencias de nuestras acciones, tarde o temprano, nos cobran la factura. Por más que pasa el tiempo, la vida siempre nos cobra lo que debemos.
Mientras tanto, en aquella vieja casa, la lámpara del viejo Sisto sigue encendida. Por las noches y en su mente no se olvida de aquella noche que le quisieron robar su ganado. Y cada noche, mientras toma su taza de café, sale, destapa un pozo y avienta algo de comida. Y él dice: oye, Miguel, nadie ha venido a buscarte, pero ya vendrá alguien, y con tan solo que uno venga, todos caerán. En un pozo húmedo, lleno de asquerosidades, se encontraba Miguel. El tiempo y la esperanza le habían hecho perder todo rasgo de humanidad. Su condición era horrible. Su cabello y barbas crecidas, además de sus largas uñas, le hacían lucir como un anciano. El descuido y las lesiones que él mismo se infligía habían desfigurado su rostro. Era mucho el tiempo que había permanecido en ese lugar, pero su vida tomaría un rumbo muy diferente, pues cual si fuera una fiera salvaje en manos de un domador, una noche el viejo Sisto lo liberó de su cautiverio. Miguel lo veía con una mirada de desconfianza. No se te ocurra querer escapar, Miguel. Sabes de lo que soy capaz, decía el viejo Sisto. He decidido entregarte algo. Como sabes, no tengo familia. Somos más parecidos de lo que crees. Aquellos que algún día fueron tus amigos te dejaron, y para tu familia estás muerto. Sé que tienes cuentas pendientes, y ha llegado el tiempo de cobrarlas. Una cosa sí te digo, no trates de traicionarme, porque aunque me veas así, soy capaz de muchas cosas. Hay quienes piensan que la culpa es como un ancla que nos sumerge lentamente en la perdición. Cuando el tiempo pasa y vemos hacia atrás, daríamos lo que fuera por evitar ciertos pasajes en nuestras vidas, pérdidas y personas a las que les fallamos. Luego de los acontecimientos suscitados en una pequeña comunidad del estado de Guanajuato, en el que un grupo de jóvenes dedicados al robo de ganado fueron atacados por una bestia nahual, Silverio regresaba a su pueblo. Fueron muchos los intentos por persuadir a sus amigos que regresaran a buscar a Miguel, pero a estos parecía no importarle. En ese momento, las palabras que su padre le había dicho hacían eco en su conciencia con tristeza y mucha decepción. Pudo comprobar que aquellos supuestos amigos de los que se rodeaba eran ya dos personas que se guiaban por su avaricia y sus propios intereses. Pensativo y sin saber qué hacer, se encaminaba rumbo a la casa de sus padres. Este sentía mucha vergüenza al reconocer que sus padres todo el tiempo tuvieron la razón. Al llamar a la puerta, su padre lo recibió. Al verlo con los ojos llenos de lágrimas, corrió a abrazar a su muchacho. Era como si el hijo pródigo hubiera vuelto. Luego de bañarse y comer algo, sus padres intentaron hablar con él. Silverio tan solo decía que había cometido errores de los cuales se avergonzaba, que quería comenzar de nuevo y dejar todo atrás. Si eso es lo que quieres, te irás conmigo a Guadalajara, le dijo su padre. Ahí podrás comenzar a trabajar. Pero eso sí te digo, desde ahora te vas a olvidar de andar tomando y trasnochando. Silverio solo asintió con la cabeza. Así transcurría el tiempo, en el cual Silverio parecía haber aprendido la lección, pues pasó una vida llena de vicios, a ser un muchacho responsable y trabajador. Sus antiguos compañeros, por otro lado, seguían en lo mismo. Cierto día se encontró con ellos en la calle. Al verlo tan cambiado, le dijeron que si no quería volver al negocio. Silverio no quería problemas. Tan solo les dijo que él había cambiado su forma de vida
y que se sentía conforme con ella. A sus compañeros eso les pareció no importarles, porque tan solo se burlaron de él. Uno de esos días, por azares del destino, la madre de Silverio le pidió la acompañara a llevarle comida y algunas medicinas a doña Esther, quien se encontraba muy enferma desde la pérdida de su hijo. Ella no tenía a nadie que le tendiera la mano. Al llegar a su humilde hogar, pudieron ver el abandono y la pobreza en la que esta mujer apenas sobrevivía. Su cuerpo frágil y extremadamente delgado la hacían parecer mucho mayor de lo que en realidad era. Doña Esther, muy amable, intentó ofrecerles algo de beber, pero le costaba sostenerse en pie, por lo que se apoyaba en un viejo bastón. A pesar de todo esto, se veía contenta, pues según les comentaba, casi nadie la visitaba. La conciencia le golpeaba el interior a Silverio, quien no podía dejar de ver un viejo retrato colgado en una de las paredes en la que se veía a doña Esther en compañía de su hijo Miguel. La mujer se dio cuenta, le dijo: «Tú también lo extrañas, ¿verdad? Ya son muchos años que no sé de mi hijo. Ojalá Dios me diera la oportunidad de verlo, aunque fuera solo una vez, antes que me vaya de este mundo». A Silverio tan solo se le hizo un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Ya cuando iban de regreso a su casa, la madre de Silverio le decía que si a él le ocurriera algo, ella quizás se volvería loca. Fue mucha la impresión del joven al ver el daño que la ausencia de Miguel provocaba en su madre, pero nunca tuvo el valor de decir la verdad. Su vida había mejorado y tan solo trataba de dejar el pasado atrás. Se acercaban las fiestas patronales y con estas también los palenques. Los antiguos compañeros de Silverio necesitarían dinero para las jugadas. Víctor, quien había quedado al mando, sugirió ir al pueblo de la Sabanilla. Ahí había una mujer que recién había enviudado, siendo un blanco fácil para robarle su ganado. Parecía un trabajo sencillo, pues en aquel tiempo el pueblo donde robarían apenas estaba poblando. Decidieron dar su golpe una noche nublada y de hecho estuvieron a punto de no hacerlo, debido a que los negros nubarrones presagiaban una fuerte lluvia. Pero aquellos muchachos ya estaban decididos, así que fieles a su costumbre, subieron a sus caballos con rumbo a aquella pequeña comunidad. A pesar del frío y la humedad, tenían un plan bien trazado y esperaban recibir buenas ganancias. Esa noche, todo parecía ir en marcha, según lo planeado, pues luego de rodear la propiedad y cerciorarse que no hubiese peligros, los muchachos procedieron a abrir el corral, donde extrajeron varias reses, para posteriormente tomar camino entre el cerro hacia el rancho del hombre que les compraba lo robado, y así lo hicieron. Entregaron ya casi amaneciendo, debido a la lluvia y el frío. En esta ocasión, cada quien se fue a descansar a su casa, pero la mañana siguiente, todos recibieron una gran sorpresa, pues en cada una de sus casas, esas casas donde vivían los muchachos, se encontraron varios de los animales robados, muertos, esparcidos alrededor de sus casas. Cada uno sintió un frío que les recorrió todo el cuerpo. Todo esto llamó la atención de los vecinos, quienes ya sospechaban sus andanzas. Pronto se corrió la voz entre todas las comunidades sobre los recientes hallazgos, provocando que los jóvenes se vieran en la necesidad de huir a toda prisa, pues eran varios los robos que ya habían cometido, y la gente, más que capturarlos, quería terminar con ellos. Al sentirse entre la espada y la pared, y viendo que no tenían otra salida, los muchachos huyeron hacia el monte,
con la esperanza de que todo se calmara. Uno de ellos sugirió que fueran al rancho del hombre que les compraba los animales, para ver qué había acontecido. Así lo hicieron, y al llegar al lugar, todo se veía normal y en aparente calma, a excepción de la entrada, que se veía como si alguien hubiera entrado a la fuerza. Uno de los muchachos le dijo a sus compañeros que quizás lo mejor sería irse de ese lugar, porque en caso de que algo le hubiera sucedido al dueño del rancho, los podrían acusar a ellos. Pero Víctor pensaba diferente y les dijo que lo mejor sería investigar. Cuando los jóvenes entraron a la casa, pudieron ver un rastro de sangre al entrar. En la habitación vieron cómo ese pequeño hilo de sangre se transformaba en charcos del vital líquido y al cuerpo de aquel hombre abierto por el estómago. Se veía que había sido asesinado hacía algunos días, pues el olor era insoportable, además de que gusanos devoraban el cadáver. A pesar del avanzado estado de descomposición, en el cuerpo podrían apreciarse marcas como si lo hubieran desgarrado. Llenos de temor y sin saber qué hacer, huyeron del lugar. Lo cierto es que parecía ser cuestión de tiempo. Antes de que los atraparan, ninguno de ellos estaba dispuesto a asumir las consecuencias, por lo que planeaban dejar el estado, pero sabían que necesitarían a alguien que los ayudara para poder escapar. De tal manera que planearon ir a casa de Silverio. Esa misma noche entraron en su propiedad e intentaban llamar su atención, lanzando pequeñas rocas en la ventana que daban a su cuarto. Silverio estaba casi a punto de dormir, cuando, muy extrañado por aquellos ruidos, se levantó a ver qué estaba aconteciendo. Rápidamente los jóvenes lo llamaron y le dijeron que necesitaban de su ayuda para poder largarse. Al principio Silverio se negó. Fue entonces que Víctor lo amenazó, diciéndole que él también estaba embarrado hasta el cuello y que si ellos caían, él también caería, por lo que no le quedó más remedio que acceder a sus pretensiones. Les dijo: les daré un dinero que he venido guardando desde hace ya mucho tiempo, pero después de esto se largan y se olvidan que yo existo. Víctor, sonriendo, le dijo: ya ves cómo nos vamos entendiendo. Silverio entró a su hogar para buscar el dinero, pero afuera sucedía algo muy extraño, pues de la misma manera que con sus antiguos compañeros, dos reses agonizaban en la entrada de su hogar debido al ruido que éstas emitían. Su padre despertó para ver lo que estaba pasando, armado con su escopeta. Para ese momento, un gran alboroto comenzó a escucharse afuera de su hogar, pues jadeos entremezclados con gruñidos y hombres pidiendo ayuda se escuchaban cerca de una arbolada. Este estaba como a 10 metros de distancia. Los gritos y la confusión hicieron que el padre de Silverio comenzara a disparar, haciendo blanco en una silueta de lo que parecía un animal muy grande. Cuando Silverio volteó a escuchar un quejido de dolor, se le heló la sangre al ver una criatura con unos ojos similares al nahual que se había llevado a su amigo Miguel. A pesar del temor que esto les provocaba, corrieron hacia el lugar donde se habían escuchado los ruidos. Al llegar vieron a Víctor, quien yacía en el piso tirado. Él estaba herido, pero afortunadamente para él solo había sufrido arañazos y golpes. Rápidamente le ayudaron a incorporarse. La luz de la luna dejaba entrever un rastro de sangre y el ruido de algunas ramas que se quebraban cuando el herido animal corría rumbo al monte. Los demás jóvenes fueron a ayudar a su compañero, quien intentaba incorporarse
para escapar, pero don Genaro, el padre de Silverio, lo encaró, cuestionándole qué había sido todo aquello. El muchacho estaba aterrado. No le quedó más que confesar todo lo que había sucedido, incluyendo cómo esa maldita bestia había sido la culpable de la desaparición de Miguel algunos años atrás. Además le decía que él reconocía el mal que había hecho robándole el ganado de aquellas personas, pero que ahora más que nunca temía por su vida, porque ya afuera la gente o esa bestia intentarían terminar con ellos. Por eso habían planeado irse a otro estado y comenzar de nuevo, tal como Silverio lo había hecho. Don Genaro le dijo: esas son las consecuencias de todo el mal que han hecho, tú y tus compañeros. Váyanse, ya mañana veremos qué sucede. Trataré de juntar algún dinero para que se puedan ir. Además le dijo Silverio que mientras eso sucedía y antes que la gente se diera cuenta, tendrían que meter las reses a su casa para que nadie las viera. Como pudieron, metieron las reses, quienes ya habían muerto. Ya teniéndolas dentro de su casa, las destazaron. Para cuando había amanecido, ya tenían toda la carne limpia. Guardaron un poco y enterraron el resto, para que los vecinos no se dieran cuenta. Mientras tanto, a unos kilómetros de ahí, el viejo Sisto se debatía entre la vida y la muerte, debido a que el impacto de bala que había recibido la noche anterior le había perforado el estómago, y solo un improvisado vendaje impedía que sus vísceras salieran. El sangrado era abundante. A cada momento Sisto sentía cómo la muerte se apoderaba de él. Pero no estaba solo, pues Miguel parecía tratar de ayudarlo. La realidad es que cuando el viejo agonizaba, Miguel se acercó hasta donde él. Le susurró unas palabras al oído para posteriormente romperle el cuello sin misericordia. Posteriormente, arrojó su cuerpo dentro del pozo donde Sisto lo había tenido cautivo. Pero en su corazón había cuentas pendientes por cobrar, y el tiempo había aumentado su deseo de venganza, por lo que esa misma noche fue a cobrar sus deudas. Él sabía que era cuestión de tiempo antes de que sus antiguos compañeros pudieran irse definitivamente. Él mismo, en compañía con el viejo Sisto, habían sido quienes habían lanzado los animales para que los ladrones fueran descubiertos. El cielo estaba lleno de nubarrones y presagiaba una tormenta. En el monte los muchachos intentaban resguardarse de la lluvia, metidos entre peñascos. Jamás imaginaron lo que les esperaba. En aquella negra noche, de un momento a otro, se soltó una ventisca de viento y relámpagos alumbraban toda esa oscuridad. Los caballos se sentían inquietos. Los jóvenes intentaban descansar, pero los caballos relinchaban como si algo los estuviera acechando. Uno de ellos, al caer un rayo que iluminó todo, vio como una bestia estaba cerca de ellos, mirándolos fijamente. Cuando los muchachos intentaron reaccionar, fueron presa de la furia del nahual, quienes los sorprendió, dejándolos muy malheridos. Cuando estos por fin pudieron despertar, abrieron sus ojos, pero no podían ver nada, y el eco de sus gritos parecía apagarse, mientras un olor fétido, como de carne en descomposición, impregnaba todo el lugar. Aquellos jóvenes gritaban desesperadamente, intentando salir, pero nadie parecía escucharlos. Horas tuvieron que pasar, cuando parecía que algo se movía en la superficie, haciendo que la luz del sol los deslumbrara. Una voz conocida les dijo: «No saben cuánto tiempo soñé con este momento. Fueron muchos años de soledad, muchos años
en los que perdí toda esperanza y la poca humanidad que tenía. Ahora ustedes vivirán en carne propia lo que yo sufrí. Este va a ser el precio que van a tener que pagar por aquella noche, cuando aquella bestia me atrapó. El único que intentó ayudarme fue Silverio. El viejo Sisto me confesó que él fue el único que anduvo buscándome. Es por eso que no tengo nada en contra de él. Les recomiendo que se resignen, así como yo lo hice. Y por cierto, saluden al viejo Sisto. Él los acompañará ahí, en ese pozo, hasta que se pudran, igual que él. Muchas veces, la justicia tarda. Lo cierto es que tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan. Tal fue el caso de este grupo de jóvenes que, teniendo una vida por delante, terminaron purgando sus pecados. Mientras tanto, cerca de ahí, una madre recibía el regalo de volver a ver a su hijo ausente, aquel que la vida le arrebató, y el que siempre lamentará no haber escuchado los consejos de su madre. El ambiente estaba tenso. Frente a ellos había una bestia en forma humana, y en una partida de cartas se jugaban la vida los dos hermanos. La venganza de los hermanos, escrita por Norberto García. Dos jóvenes lloraban frente al cuerpo inerte de su padre. El dolor y un sentimiento de impotencia golpeaban su interior, mientras su madre abrazaba a su esposo, quien había sido atacado por la espalda. Así, a traición, porque de frente nunca nadie se hubiera atrevido. A pesar del carácter fuerte de doña Carmen, a quien aún le costaba asimilar aquello para lo que se había preparado toda su vida, y es que tal parecía que aquel evento era la crónica de una muerte anunciada. Pero te preguntarás, ¿cómo llegaron hasta este cruel desenlace? La historia que te voy a narrar a continuación comienza en un pequeño pueblo de Jalisco. Muchos años antes de que esto sucediera, Armando, quien trabajaba como gimador en una hacienda tequilera donde se hizo novio de Carmen. Ambos eran demasiado jóvenes. Además, para la familia de Carmen, eso representaba un problema, pues tenían planes para la joven, a quien ya le habían arreglado un matrimonio con un muchacho de una familia acomodada. Eran otros tiempos, y los jóvenes de aquella época casi siempre se sujetaban a las decisiones de sus padres. Pero Carmen no era el caso, pues desde niña había crecido al lado de Armando, de quien estaba perdidamente enamorada. Este, por su parte, a pesar que decía amar a Carmen, y si bien tenía planes de algún día casarse con ella, también aprovechaba para dejarse querer por otras mujeres, pues desde pequeño había sido un ojo alegre. El tiempo transcurría y los padres de Carmen ejercían presión sobre la joven para efectuar su matrimonio, pero este se negaba rotundamente. Inclusive Raimundo, como se llamaba el joven con quien la casarían, fueron para acordar la fecha para la boda. Carmen, muy triste, sin saber, una noche citó a Armando, quien al enterarse de lo que pasaba en casa de Carmen, le propuso que se escapara con él. Sin tener nada que perder y mucho que ganar, Carmen aceptó, pues este era el amor de su vida, sin imaginar que esa decisión habría sellado su destino. Como era de esperarse, la familia de Carmen, al enterarse de lo sucedido, fueron a buscarla, decididos a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Pero sin duda, el más molesto era Raimundo, quien al sentir la burla y el escarnio de sus amigos y familiares, solo pensaba en vengarse. Lo cierto era que Armando era un hombre de esos que imponen, y al verse amenazado, salió a dar la cara.
Sus suegros, muy molestos, le reclamaban airadamente, pero Armando solo les dijo que Carmen era su mujer, que él reconocía que no había hecho bien las cosas, pero que debido a que estos se empeñaban en casar a Carmen a la fuerza, se había visto en la necesidad de irse a vivir juntos sin su consentimiento. Don Cirilo, como se llamaba el padre de Carmen, trató de amagarlo con un arma, pero Armando lo sometió diciéndole que él lo respetaba por ser su suegro, pero que no permitiría que nadie le fuera a faltar al respeto, y menos en su propia casa. Por lo que no les quedó más remedio que marcharse, no sin antes amenazarlo con que las cosas no se quedarían así. El tiempo transcurría y con él los problemas constantes que Armando siempre tuvo, pues en varias ocasiones trataron de emboscarlo, pero este parecía tener un sexto sentido o que alguien lo cuidaba desde el cielo. Una ocasión tuvo una fuerte pelea con Raimundo, que no desistía en su afán por vengarse, pero Armando era mucha pieza y lo despachó rápidamente, humillándolo, haciéndole aún más grande el odio que éste sentía por él. A pesar de las adversidades que la familia había pasado, eran felices, pues los hijos habían llegado. Además que Armando ya tenía algunas tierras donde tenía sus propios agaves a base de mucho trabajo. Parecía que la fortuna le sonreía. Los hijos de esta pareja eran dos. Eran varones, aunque su infancia no había sido como la de los demás niños, debido a la dureza con la que su padre los había criado. Les había forjado un carácter. Ambos jóvenes tenían personalidades totalmente diferentes, pues Raúl, siendo el mayor, siempre se había distinguido por ser el más tranquilo. Rosalío, por el contrario, había heredado el carácter parrandero, bueno para las cartas y muy despreocupado, así como su finado padre, pues desde pequeño este siempre había sido muy enamorado y constantemente se veía involucrado en peleas con los demás muchachos. Esto se debía a que desde muy jóvenes los habían enseñado a defenderse y a usar armas, pues ambos eran tiradores muy diestros, que además andaban siempre de cacería, y fue justamente una de esas ocasiones, cuando los jóvenes habían ido a cazar, que ocurrió ese fatal desenlace. Cuando estos regresaban, vieron a su madre, que gritaba histéricamente junto al cuerpo inerte de su esposo. Este había sido asesinado a traición. Su madre lloraba y maldecía la forma tan cobarde como su marido había sido asesinado. A pesar de presenciar lo sucedido, esta no quiso hablar nada al respecto, ni revelar la identidad del asesino. De hecho, cuando se dio aviso a las autoridades, la mujer dijo que había sido un animal quien terminó con la vida de su marido. Después de la muerte de su esposo, esta jamás volvió a ser la misma, pues vivía siempre en alerta, ya que sabía que en cualquier momento el peligro iba a ser inminente y éste regresaría para terminar con ellos, lo que constantemente le provocaba pesadillas y un temor por aquello que había terminado con su marido. Porque además de eso, por las noches se escuchaban ruidos, como si algo anduviera acechando el lugar. La vida era difícil en aquel momento, ya que tanto Raúl, que era el mayor, como Rosalío trabajaban unos terrenos que les había heredado su finado padre, siendo esta la fuente de ingreso que sostenía a la familia. A medida que los días pasaban, doña Carmen cada día se veía más demacrada. Ella misma sentía cerca su final. Esta quiso sincerarse con sus hijos respecto a la muerte de su padre, pues fue precisamente en una de las peleas que Rosalío había tenido con un muchacho que le dijo que se cuidara, si no quería que lo mataran, como había sucedido con su padre. Rosalío se llenó de rabia y le dio una brutal golpiza hasta dejarlo bañado en sangre.
Carmen, al ver a su hijo con las manos llenas de sangre, le preguntó que si qué había sucedido. Rosalío respondió que un maldito se había estado burlando de la muerte de su padre. La mujer lloraba y se estremecía, pues el simple hecho de recordar todo aquello le causaba terror, pero debido a la insistencia de los muchachos, su madre les confesó que efectivamente su padre había sido asesinado por alguien que ella conocía, pero que ese secreto se lo llevaría a la tumba, pues no quería perderlos a ellos también. Cuando los jóvenes escucharon esto, sintieron como un balde de agua fría, mientras le rogaban a su madre que les dijera quién había matado a su padre. Doña Carmen los veía con los ojos llenos de lágrima, pero se rehusaba a decirles toda la verdad. Lo único que les dijo fue que alguien los odiaba, que odiaba a su padre y que había jurado terminar con toda la familia, pero no les voy a decir nada más. Mientras los muchachos le pedían con insistencia les dijera lo que realmente había pasado, pero ante la negativa por parte de su madre, no se quedarían de brazos cruzados e intentarían por cuenta propia descubrir la identidad del asesino de su padre. Fue así que acudieron con el padrino de Rosalío, quien siempre había apoyado cuando necesitaban ayuda, pues de alguna manera había servido de figura paterna para los muchachos. Además, este había tenido muy buena relación con su finado padre, quien al enterarse que ya sabía parte de la verdad, los miró muy serio, mientras se sentaba en su mecedora y les dijo: su padre era muy arrebatado, desgraciadamente. Esto lo llevó a su muerte, pues constantemente se metía en problemas debido a que nunca se dejó de nadie. Mi compadre siempre me contaba sus aventuras, pues nos conocemos desde niños, y fue en una de ellas que se robó a su madre cuando ésta ya estaba comprometida. Sus suegros fueron hasta su casa para quitarle a mi comadre, pero mi compadre siempre se negó. Pero sin duda, lo que siempre le preocupó fue el hombre que iba a casarse con mi comadre. Este siempre trató de venadearlo a traición. Luego de un momento de silencio, continuó diciendo: parece que fue ayer, cuando me confesó que tenía miedo, pues luego que mi compadre le había dado una golpiza, aquel hombre que apenas podía moverse le dijo que esta ofensa se la pagaría con lo que más amaba, jurando vengarse. Mi compadre no le prestó demasiada atención hasta que comenzaron a suceder cosas cerca de la milpa. No quiso decir todo lo que pasaba, pero desde esos días mi compadre comenzó a cambiar. Ya no le gustaba andar de noche. Ya no pensaba que era debido a que la comadre estaba por dar a luz a Rosalío. Lo extraño era que su padre no era de esos que se asustara fácilmente. Una noche su padre me pidió que lo acompañara a la parcela porque le tocaba trabajar con el agua y debía regar. Ambos íbamos alumbrados solo con una pequeña lámpara de mano, cuando entre los maizales más grandes se veían como si los hubieran tratado de arrancar. Pudimos ver la silueta como de un perro enorme, exageradamente grande. Sus ojos eran de un rojo intenso, como si de fuego se tratara. Al verlo, quedamos paralizados. Yo en mi mente trataba de recordar alguna oración para pedirle a Dios que nos ayudara, pero todo era inútil a causa de esa gran impresión. Ese día corrimos con suerte, pues aquel animal solamente nos rodeó y después de eso se fue corriendo rumbo al cerro. Poco a poco tratamos de calmarnos. Ambos estábamos pálidos y sin poder hablar. Luego de un rato, mi compadre me dijo que ya tenía muchos días que ese animal andaba rondando por la parcela. Pero sin duda, lo que más le preocupaba era que cerca de la casa
también se veía la tierra removida, como si algo hubiera estado rascando alrededor. Yo le dije a mi compadre que tuviera cuidado, porque lo más seguro es de que aquel animal se tratara de un nahual. Yo le conté cómo tenía muchos años, que en el pueblo no se había visto un animal así, algo así semejante a lo que habíamos visto la noche anterior, que los más ancianos decían que cada que había sequías, esas cosas bajaban del cerro para hacer maldades y perjudicar a la gente. Los jóvenes lo escuchaban llenos de incertidumbre, pues en su corta vida no habían escuchado nada sobre aquellas criaturas. Fue ahí cuando Rosalío le preguntó a su padrino que si qué había sucedido después. Su padrino le dijo que su padre no era muy creyente de esas cosas y que ese había sido su peor error, pues luego que su comadre diera luz a Rosalío, aquella criatura rondaba su casa, pues a veces escuchaba como si algo anduviera sobre las láminas del techo. En la casa ya no dormían por el temor que algo les pasara, pero el destino fue inevitable, pues en una de esas noches mi compadre, ya cansado de toda esa situación, se puso a vigilar afuera de su casa, escondido sobre un árbol, y fue solo cuestión de tiempo que apareció aquella bestia. Mi compadre me contó que al verlo, un escalofrío se apoderó de todo su cuerpo. Ese animal actuaba de forma extraña, pues se frotaba en la casa. De momento se detuvo al percatar de la presencia de mi compadre. De pronto, ante la mirada atónita de él, la bestia se incorporó sobre sus patas traseras para intentar alcanzarlo, diciéndole que hasta aquí se le había terminado su suerte. Y cuando estaba a punto de atacarlo, mi compadre le dijo: ¿Quién diablos eres, maldito? La bestia le dijo: eso es lo que menos importa, solo debes saber que un día prometí que me las pagarías. Justo cuando estaba a punto de atacarlo, mi compadre reaccionó hiriéndolo con su machete, lo que provocó un aullido desgarrador que causó un gran alboroto entre los demás habitantes del pueblo. Esa noche intentamos seguirle el rastro a aquel animal, pero que luego de aquel evento, por más que buscaron a esa bestia, no había aparecido, que se lo había tragado la tierra. Los jóvenes escuchaban a don Fernando muy atentos. Desde ahí fue algo extraño, pues durante muchos años no volvimos a saber nada de esa bestia. Lo cierto es que mi compadre sabía que él quizás algún día volvería. Es por eso que a ustedes los preparó desde pequeños, por si esa bestia regresaba. Eso es todo lo que sé, muchachos. Estoy casi seguro quien terminó con la vida de su padre fue esa maldita bestia. Los muchachos se llenaron de ira al mismo tiempo que un gran deseo de venganza se apoderó de ellos. Raúl, a pesar de que siempre era distinguido por ser más mesurado, le preguntó a su padrino cómo podrían encontrar a aquella bestia, a lo que éste respondió que luego de la muerte de su padre, él y un grupo de hombres había ido en su búsqueda, pues todo hacía suponer que aquel nahual había regresado para terminar con su padre. Mi compadre me hizo prometerle de no hablar nada de eso, porque no quería arriesgarlos a ustedes, pero creo que es conveniente que estén preparados, pues estoy seguro que esa bestia volverá. Los muchachos respondieron que su padre los había enseñado a defenderse, pues eran muy buenos cazadores. Don Fernando le respondió que no importaba qué tan buenos fueran, porque para cazar a esas bestias, las armas convencionales no surtirán ningún efecto. Rosalío, quien era más arrebatado, le dijo que no descansaría hasta terminar con esa maldita criatura que les había arrebatado la vida de su padre. A consecuencia de esto, don Fernando les dijo que él conocía
a una persona que quizás los podría ayudar. Este era un viejo curandero que vivía en las afueras del pueblo. Fue así que, acompañados de don Fernando, los jóvenes fueron en búsqueda de este hombre. Al llegar a su casa, lo recibió un hombre anciano, el cual estaba casi ciego. Rosalío, siempre impetuoso, le reprochó a don Fernando cómo les podría ayudar ese hombre. El anciano les dijo que muchas veces las apariencias engañan. Los años y la experiencia que llevo a cuestas me han costado. Luego de explicar el motivo de su visita, el anciano le respondió que sin duda se trataba de una bestia nahual y que no sería nada fácil cazarla. Luego de eso, les explicó que no tenían la más remota idea de los alcances y los peligros que representaría enfrentar a una bestia así, por lo que les dijo que sería más fácil acabar con él en su forma humana. Don Fernando parecía saber más de lo que había dicho a sus ahijados, pues en su rostro reflejaba una ansiedad que fue muy notoria. Don Fernando dudó, pero al final les confesó que él sospechaba de un hombre llamado Raimundo. Él guardaba mucho rencor a su padre, porque los padres de mi comadre habían acordado su matrimonio. En más de una ocasión, él trató de sorprender a tu padre, siempre por la espalda, como el cobarde que era. Él se desterró a un pueblo vecino hace muchos años. De él no se sabía nada. Rosalío propuso que lo fueran a buscar. El anciano les dijo que les daría algunas cosas que iban a necesitar y que volvieran en 2 días y que dejaran sus armas con él. Los muchachos llegaron a su hogar. Vieron a su madre que los esperaba ansiosa. Esta les dijo que sentía un mal presentimiento y le rogaba que si algo estaba pasando, se lo dijeran por favor. Rosalío le respondió que ya estaba al tanto y que estaba siguiendo la pista del asesino de su padre. Doña Carmen le rogaba y les decía que dejaran eso por la paz, que ya había sido suficiente con la pérdida de su padre y que su corazón no soportaría el saber que siguieran el camino de su padre. Esta les decía que de valientes están llenos los panteones, pero la suerte estaba echada y no habría ningún poder humano que los hiciera desistir en lo que ya se habían propuesto. 2 días después, fueron hasta la casa del anciano, quien, a pesar de estar casi ciego, les dijo: pasen, ya los estaba esperando. Después les entregó sus armas y les dijo que ya estaban curadas. Además les dio indicaciones de lo que debían hacer en caso de encontrarse con aquel nahual. Luego de pagar sus servicios, los 2 muchachos partieron muy decididos a vengar la muerte de su padre. Al llegar al pueblo, trataron de investigar el paradero de Raimundo, pero al preguntar entre los vecinos y escuchar ese nombre, todos se veían intimidados y se alejaban. A los muchachos les pareció todo esto muy extraño, pero intuían que estaban buscando al hombre correcto, pues al ver la expresión de aquellos campesinos, sintieron que estaban en el lugar correcto. Así pasaron los días, sin tener una pista clara. Pero todo cambiaría cuando conocieron a un niño de aproximadamente 12 años, quien les pedía una moneda, ya que llevaba días sin comer. Raúl se compadeció y le dio algo de dinero. El niño, muy agradecido, le preguntó que si qué andaban haciendo por aquellos lugares, pues no los conocía. Rosalío respondió que estaban buscando un hombre llamado Raimundo. El niño guardó silencio por un momento y les dijo: yo no sé para qué lo busquen, pero si es el que creo, no les recomiendo que tengan ningún trato con él, pues es bien sabido que es un hombre muy peligroso. Es dueño de medio pueblo
tiene mucho dinero y él siempre juega baraja en la cantina del pueblo. Ahí lo podrán encontrar, pero tengan mucho cuidado. Muy agradecidos por aquella información, se marcharon rumbo a la cantina en busca de Raimundo. Al llegar pidieron algo de tomar y vieron un grupo de hombres sentados en un rincón de la taberna jugando cartas. El hermano le dijo a Rosalío: mira, ese hombre debe ser el que mató a nuestro padre. ¿Por qué no esperamos a que terminen de jugar? Lo esperamos afuera y lo matamos por sorpresa. Rosalío dijo: no, a ese cabrón nos los echamos de frente. Yo no soy ningún cobarde. No lo voy a matar por la espalda, como hizo con mi padre. Quiero verle los ojos antes de matarlo. Rosalío se acercó a esa mesa y preguntó si había lugar para uno más. En eso, un hombre bien vestido que repartía las cartas dio una bocanada a su cigarro y le respondió: todo depende si traes con qué jugar. El joven respondió: traigo algunos centavos y me gustaría tentar mi suerte. Los hombres soltaron una carcajada y dijeron: no se diga más, juguemos. Así comenzaron esa partida. Al paso del tiempo, los jugadores uno a uno se retiraban, pero Rosalío había agarrado una buena racha. Esto parecía molestarle al hombre, y más cuando quedaron solo ellos jugando. El hombre le pidió a todos que los dejaran solos. Después le dijo a Rosalío: ¿qué te parece si doblamos la apuesta? Rosalío dijo: acepto, y fue aún más lejos, pues le dijo que lo jugaran a una sola carta. El hombre, con una siniestra sonrisa, aceptó. El ambiente se sentía tenso en aquel lugar. Todos en aquella cantina miraban tal vez la apuesta más grande jugada ahí, pero en realidad se estaban jugando hasta la vida. Antes de destapar sus cartas, el hombre le dijo a Rosalío: me gustaría saber el motivo por el cual me anduvieron buscando en el pueblo. Aquí todo se sabe, cabrón. Yo sé que no has venido simplemente a que te gane tu dinero. Así que de una vez me vas diciendo a qué vinieron, mientras destapaba su carta, que era un rey. Rosalío le dijo: hemos venido a cobrar una deuda. Raimundo se carcajeó y le dijo: yo a ustedes no los conozco. Raúl le respondió: quizás a nosotros no nos conoces, pero quizás te resulte conocido el nombre de Armando, nuestro padre, a quien cobardemente asesinaste. Mientras Rosalío destapaba su carta, que era un as, el rostro de aquel hombre cambió súbitamente su semblante y les dijo: estúpidos, han venido a que los mate. Por mí está bien. Toda la gente en la cantina salió de ahí y sin dar tiempo de nada, Raimundo sorprendió a Raúl hiriéndolo con su arma. Rosalío sacó su arma, pero debido a la impresión del momento, falló su disparo. Fue ahí donde Raimundo escapó. Raúl, malherido, le dijo a su hermano: no te detengas por mí, ve y termina con él. Rosalío salió, tratando de darle alcance, pero la oscuridad hacía difícil ubicar a Raimundo. Los sentidos de éste se agudizaban y recordaba lo que su padre le había enseñado cuando los llevaba a cazar. Es cierto que su corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era coraje por vengar la muerte de su padre. Sabía que estaba cerca de lograrlo. Mientras seguía adelante, recordaba los momentos con su padre y su gran sonrisa. Él se acercó a un callejón. Le pareció escuchar ruidos. Caminó lentamente y entre la oscuridad parecía ver algo. Los vellos de la piel se le enchinaron al ver esos dos ojos brillantes que se acercaban a él. Cuando quiso reaccionar, pudo ver una bestia que corría hacia él. Sus brazos dejaban ver unas garras descomunales.
A pesar de ser un gran tirador, Rosalío volvió a fallar, quedando a merced del nahual, quien estaba a punto de terminar con la vida del joven, pues lo alcanzó a herir con sus garras. Cuando todo parecía perdido, un herido y tambaleante Raúl vaciaba todo el cargador de su pistola, terminando con aquella bestia, que al sentir los primeros impactos se retorcía en el suelo, sintiendo cómo esas balas curadas le arrebataban la vida. Rosalío se quejaba de mucho dolor. Poco a poco el cuerpo inerte de aquel nahual recobraba su forma humana. Hubo un gran escándalo entre todos los pobladores de aquel lugar. Luego de averiguaciones, se concluyó que Raimundo había sido abatido en defensa propia por un pleito debido al juego de cartas. Lo cierto es que en los Altos de Jalisco, una madre y sus hijos llevan flores a la tumba de su valiente padre. Ese padre que, sabiendo el peligro, los preparó para ser lo que son. Como todos nuestros padres nos han enseñado algunas veces y renegamos, pero en realidad ellos nos preparan para la vida que nos va a tocar ya de adultos. Si llegaron hasta el final del video, déjenme decirles que son la comunidad más chingona de todas. Muchas gracias y hasta la próxima.